amiguitos, acompáñenos a ver otro video donde les hablaremos acerca de la fotosíntesis. ¡Vamos! ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas convierten materia inorgánica, dióxido de carbono y agua, en materia orgánica, azúcares. Aprovechando la energía proveniente de la luz solar, este es el principal mecanismo de nutrición a todos los organismos autótrofos que poseen clorofila, que es el pigmento especial para el proceso fotosintético. La fotosíntesis constituye uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica proveniente del sol en distintas moléculas útiles, como los carbohidratos. De hecho, el nombre de ese proceso proviene de las voces griega foto, luz, y síntesis, que es composición. Después de la fotosíntesis, las moléculas orgánicas sintetizadas pueden ser empleadas como fuente de energía química para sostener procesos vitales, como la respiración celular y otras reacciones que forman parte del metabolismo de los seres vivos. Para llevar a cabo la fotosíntesis se requiere de la presencia de clorofila, un pigmento sensible a la luz solar que les confiere a las plantas y las algas su coloración verde característica. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos, organelas celulares de diverso tamaño que son propias de las células vegetales, especialmente las células foliares de las hojas. Los cloroplastos contienen un conjunto de proteínas y enzimas que permiten el desarrollo de las complejas reacciones que forman parte del proceso fotosintético. Las características de la fotosíntesis. A grandes rasgos, la fotosíntesis se caracteriza por lo siguiente. Es un proceso bioquímico de aprovechamiento de la luz solar para la obtención de compuestos orgánicos, o sea, de síntesis de nutrientes a partir de elementos inorgánicos como el agua H2O y el dióxido de carbono CO2. Puede ser realizada por diversos organismos autótrofos, siempre y cuando tengan pigmentos fotosintéticos. El más importante es la clorofila. Es el proceso de nutrición de las plantas tanto terrestres como acuáticas, las algas, el fitoplancton, las bacterias fotosintéticas. Algunos pocos animales son capaces de realizar fotosíntesis, entre ellos la babosa marina y la salamandra moteada. Esta última lo hace gracias a la simbiosis con un alga. En las plantas y las algas, la fotosíntesis se lleva a cabo en organelas especializadas llamadas cloroplastos, en los que se encuentra la clorofila. Las bacterias fotosintéticas también poseen clorofila u otros pigmentos análogos, pero no tienen cloroplastos. Existen dos tipos de fotosíntesis, según la sustancia utilizada para fijar el carbono, proveniente del dióxido de carbono, CO2. La fotosíntesis oxigénica utiliza agua, H2O, y produce oxígeno, O2, que es liberado al medio circundante. La fotosíntesis anoxigénica utiliza sulfuro de hidrógeno, H2S, o hidrógeno gaseoso, H2, y no produce oxígeno, sino que libera azufre. La fotosíntesis es un proceso químico que ocurre en dos diferentes etapas. La primera etapa, que es la etapa luminosa, y la etapa oscura, llamadas así solo porque en la primera interviene directamente la presencia de la luz solar. Esto sería en la primera etapa luminosa, y en la etapa oscura no es necesariamente la luz solar, su nombre lo dice. Etapa luminosa o fotoquímica. Durante esta fase se dan las reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta. Es decir, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NADPH. Todo empieza cuando la molécula de la clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de las capas exteriores son excitados, lo que genera una cadena de transporte de electrones, que se aprovecha para la síntesis de ATP y NADPH. La ruptura de una molécula de agua en un proceso llamado fotólisis permite que una molécula de clorofila recupere el electrón que perdió al ser excitada. Como resultado de la fotólisis de dos moléculas de agua se produce una molécula de oxígeno, que es liberada en la atmósfera como subproducto de una fase de la fotosíntesis. Ahora hablaremos de la etapa oscura o cinética. Durante esta fase, que tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos, la planta utiliza el dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocidas como el ciclo de Calvin-Benson.
Durante este siglo y mediante intervenciones de diferentes enzimas de ATP, NADPH, prevenientes formadas, se sintetizan glucosa y a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera. La importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso vital y central en la biosfera debido a múltiples razones. La primera y más evidente es que produce oxígeno o O2, un gas indispensable para la respiración tanto en el agua como en el aire. Sin plantas, la mayoría de los seres vivos, incluyendo al ser humano, sencillamente no podrían sobrevivir. Por otro lado, al absorberlo mediante una circundante, las plantas fijan el dióxido de carbono o CO2, convirtiéndolo en una materia orgánica. Este gas que exhalamos al respirar es potencialmente tóxico si no se mantiene dentro de sus ciertos límites. Debido a que las plantas utilizan el dióxido de carbono para fabricar su propio alimento, la disminución de la vida vegetal en el planeta incide en el aumento de este gas en la atmósfera, donde funciona como un agente del calentamiento global. Por ejemplo, el CO2 actúa como un gas de efecto invernadero, impidiendo que el exceso de calor que llega a la Tierra se irradie hacia afuera de la atmósfera. Se estima que cada año los organismos fotosintéticos fijan como sustancias orgánicas alrededor de 100.000 millones de toneladas de carbono. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con Karen, Giovanna, Wilber y su servidora Ana. Hola a todos, mucho gusto. Después de esta pequeña introducción, les vamos a hablar en este video sobre la fotosíntesis en el crecimiento de la semilla de frijol. Todo la fotosíntesis relacionado con el frijol, la semilla de frijol no realiza la fotosíntesis porque necesita de la luz solar, sino que se alimenta de las reservas acumuladas en el embrión. Cuando salen los cotiledones hacia la superficie, se van haciendo verdes, como pueden ver. Y es porque poseen clorofilia, y es ahí donde se aprecia el proceso de la fotosíntesis, ya que absorben los fotones de luz solar y junto con el H2O que se le vierte, van a ir formando el alimento y antes que los cotiledones caigan y se arruguen. ¿Sobre qué es la germinación? La germinación es el proceso mediante el cual la semilla se desarrolla hasta convertirse en una planta, como lo podemos ver en este ejemplo de nuestra semilla de frijol. Ese proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de semilla se rompe. Un ejemplo podría ser el frijolito, esta parte llega a un punto donde ya no va a poder aguantar por dentro y es donde sale la raíz y empieza a germinar nuestra planta. Como se vio anteriormente, la fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable, siendo el adenosín trifosfato, ATP, la primera molécula en la que queda almacenada esa energía química. Con posterioridad, el ATP se usa para sintetizar moléculas orgánicas de mayor estabilidad. Además, se debe de tener en cuenta que la vida de nuestro planeta se mantiene. Los factores que afectan la germinación. Temperatura. Cada semilla tiene un rango de temperatura óptima. Lo ideal es investigar sobre la semilla que se va a poner para germinar, para evitar que la temperatura sea muy baja y así pueda inhibir la germinación. En las etapas de la germinación tenemos como primer número desarrollo del embrión, como segundo la acumulación de reservas alimenticias. Estas se fabrican en las partes verdes de la planta y son transportadas a la semilla en desarrollo, que está debajo de... Bueno, ya creció. En las semillas denominadas endospermicas, las reservas alimenticias se depositan fuera del embrión, formando el endospermo de la semilla. En las semillas llamadas no endospermicas, el material alimenticio es absorbido por el embrión y almacenado en contenedores especiales, llamadas cotiledones. En el número 3 tenemos la maduración. Durante esta fase se seca la semilla. Como podemos ver, se está empezando a secar la semilla. Y se separa la conexión con la planta madre, cortando el suministro de agua y formando un punto de debilidad estructural del que se puede separar fácilmente la semilla madura. La mayoría de las semillas entran en su periodo de latencia o inactividad metabólica después de su completa maduración. En este periodo, la semilla pierde la mayor parte de la humedad que tenía, y es precisamente esta sequedad, deshidratación, el factor principal que garantiza la viabilidad de la semilla y su capacidad para poner fin a la inactividad, crecer y convertirse en una nueva planta. Como podemos ver en esta planta, pues la tierra se ve un poco seca
Y eso es debido a lo que acabamos de mencionar, a la deshidratación. Si seguimos hidratando la planta y la seguimos manteniendo en el sol, pues la planta seguirá creciendo, seguirá absorbiendo los nutrientes que necesita del sol, haciendo la fotosíntesis, separando lo que necesita con los cloroplastos y ayudando con el pigmento que es la clorofila. Y con las raíces va a absorber el agua. Factores externos que influyen en el proceso fotosintético. Mediante la comprobación experimental, los científicos han llegado a la conclusión de que la temperatura, la concentración, la determinación de gases en el aire, tales como dióxido de carbono y oxígeno, la intensidad luminosa y la escasez de agua son aquellos factores que intervienen aumentando o disminuyendo el rendimiento fotosintético de un vegetal. La temperatura. Cada especie se encuentra adaptada a vivir en un intervalo de temperaturas. Dentro de él, la eficacia del proceso oscila de tal manera que aumenta con la temperatura, con consecuencia de un aumento en la movilidad de las moléculas en la fase oscura, hasta llegar a una temperatura en la que sobrevive la desnaturalización enzimática y con ello la disminución de rendimiento fotosintético. Ahora hablaremos sobre el tiempo de iluminación. Existen especies que se desenvuelven una mayor producción fotosintética cuanto mayor sea el número de horas de luz, mientras que también hay otras que necesitan alternas horas de iluminación con horas de oscuridad. O sea, eso quiere decir que necesita tanto luz solar como oscuridad. La escasez de agua. Ante la falta de agua en el terreno y el vapor de agua en el aire, disminuye el rendimiento fotosintético. Esto se debe a que la planta reacciona ante la escasez de agua, cerrando los estomas para evitar su desecación, dificultando de este modo la penetración de dióxido de carbono. Además, el incremento de la concentración de oxígeno interno desencadena la fotorrespiración. Como conclusión, podemos observar la plantita. Nuestra plantita tuvo un crecimiento aproximado de 5 días, casi una semana, y al parecer nuestro compañero Wilber tiene muy buena mano, Bueno, en lo que se puede decir del resumen de todo lo que hemos visto es que para la germinación de este frijol, las raíces absorbieron el agua que se le vertía a la macetita, para que estas raíces absorban sus nutrientes que necesitan y las puedan convertir en su propia comida, que serían los azúcares, o mejor conocida como glucosa. Las hojitas, que ya están empezando a crecer, contienen cloroplastos, los cuales se encuentran en los estomas de la plantita. También hay unos pigmentos llamados clorofilia, los cuales pueden ayudar a absorber la energía del sol. Nuestra plantita también fue expuesta al sol para que pueda absorber esos nutrientes. Gracias a eso pudo germinar y crecer de esta manera. Como pueden ver, crecieron varios frijoles y cada uno de ellos está nutrido. También, como escuchamos anteriormente, la desnutrición hace que la tierra se seque, por lo tanto, la plantita se tiene que estar regando cada tanto tiempo. Así que eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Y hasta aquí ha llegado el video, amigos. Espero que les haya servido y los haya informado acerca del crecimiento de las semillas de un frijolito. A continuación veremos por última vez a nuestro frijolito ya germinado. Aquí está. Muchas gracias. Suscríbanse. Bye.